Así
¿Cuántos están contentos, hermano, con nuestro Dios? Amén. Puedo preguntar, ¿cuántos están contentos con nuestro Dios? Aleluya, como que vinieron dormidos, hermano, y el que no ha dormido soy yo. Amén. Y estoy más despierto que usted. Amén. Aleluya. En esta tarde, hermano, estamos agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermano. Amén. Y por lo que hizo con nosotros en Laredo, hermanos, pudimos ir a gozarnos. Realmente, pues sí hay peligro en el camino, porque sí lo hay, no podemos negarlo, hermano, pero gracias a Dios que Él iba con nosotros. Si yo no voy, no es porque no crea, yo creo en Dios, y si voy es porque creo en Él más, y porque Él me ha dicho que Él va con nosotros y que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y los hermanos que fuimos podemos ver esa gracia y esa misericordia de parte de Dios, hermano. Amén. Que aunque el mal está ahí, y como dijo nuestro hermano, la gracia abunda. Amén. Así es que Dios es grande y maravilloso, hermano. Y realmente esta iglesia es una iglesia de restauración, es una iglesia de liberación, hermano. Es una iglesia que Dios ha cambiado, hermano. Un tiempo esta iglesia fue de preparación de pastores. Hay muchos que salieron de esta congregación, no están en nuestra organización, están en iglesias pentecostales, en iglesias apostólicas, pero hermano, al fin del caso el trabajo se hizo. No es para quien trabaje, trabajamos para el mismo Dios. Y bueno, el trabajo de la iglesia lo ha hecho, y un día Dios va a compensar, hermano. Un día el Señor va a compensar cuando estemos en el cielo. Dice que Él va a compensar a todos conforme sean nuestras obras. El plan, hermano, en este tiempo es que levantemos iglesias, hermano. Que creo que es tiempo de que esta iglesia ya levante congregaciones, hermano, establecidas. Y bueno, pues estamos empezando a preparar aquí hermanos, hermano, amén, que en su tiempo van a tener que levantarse obras, pero al tiempo que estén preparados, porque a mí no me gusta y no me gustaría ver el tipo de cristianos o pastores de hoy en día, hermano, que el Señor les da una palabra y no se esperan al tiempo de Dios. Se salen de la iglesia en desorden, en desobediencia y sin la cobertura. No, un pastor, si quiere bendición, tiene que estar primeramente bajo la obediencia y bajo la cobertura de su pastor, hermano, y ahí va a encontrar bendición. Amén. Así es que vamos a hacerlo bien, hermano, amén, porque lo hemos visto con más de 3 que se ha ido mal de aquí a este lugar. Tienen más tiempo que yo, hermano, y no han prosperado, siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque no esperan en Dios, hermano. Bueno, en esta tarde vamos a hablar bases para la unidad de la iglesia. Amén. Amén. Abra su Biblia en Efesios 4:4. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Aleluya. Yo me gozo por lo que Dios está haciendo. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Es la amiga de la hermana Marcela. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Y la iglesia siempre tiene un deseo para los que nos visitan, y este deseo es que Dios bendiga a nuestra hermana y también nuestra hermana allá en la parte de atrás. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. El jueves estuvo por aquí. Amén. Y Dios la bendiga a mi hermana también. No crea que se me escapa. Yo estoy en todo. Amén. Aunque no parezca. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana, porque, hermana, único que puedo decir, Dios la tiene con un propósito acá. Amén. Así es que usted alaba al Señor. Aquí hay libertad. Si a usted le gusta alabar a Dios con libertad, a veces llegamos a la iglesia y es que no sé cómo está el movimiento aquí, y si brinco, a lo mejor me van a echar aceite, o si hablo mucho en lengua me van a parar. Usted alabe a Dios, usted alabe a Dios. Si es el Espíritu de Dios, usted alábele. Si el Espíritu la hace danzar, dance. Si la hace gritar, grite. Si la hace correr, corra. Si está endemoniado, no se preocupe, aquí tenemos aceite. No se preocupe. Amén. A muchos dicen, no, si usted lo está haciendo en el Espíritu para Dios, y no van a salir como la otra vez, es que tienes que danzar en el Espíritu. Hermano, creo en la danza en el Espíritu, pero también creo en la danza que motiva la presencia de Dios. Hermano, el danzar es un impulso que nace del corazón. David, en el tiempo del rey David, no había derramamiento de Espíritu Santo. Quiero que lo entienda usted. Amén. Amén. ¿Había derramamiento? No, había Espíritu Santo, porque Espíritu Santo es Dios y ahí estaba Dios. Pero no había el derramamiento de hoy.
Amén, esa hermosa presencia que Dios se derrama cuando el pueblo le alaba, le glorifica, le exalta. Amén. Y dice que David danzaba con toda su fuerza. Entonces, ¿cómo lo estaba haciendo David? ¿En la carne? Su espíritu lo impulsaba a danzar. Amén. Pero no había derramamiento como hoy. Hoy cuando usted siente la presencia lo hace brincar y saltar y hablar en lenguas. Ahí no había eso. El Espíritu de Dios impulsaba a David a danzar. Pero andaba hablando en lenguas con nosotros. Entonces era en la carne, quizás sí, pero era bajo el Espíritu de Dios. Amén. No caigan esos hermanos que dicen eso. Yo no lo creo. ¿Saben por qué no lo creo? Porque si bien que le dábamos a la chancla cuando andábamos en el mundo, movíamos el bote para allá y para acá, y ahí no decían nada. Seamos sinceros, ¿cuántos éramos bien bailadores? No digan que no, porque más de 3 sí. Amén. Y están en la casa de Dios, les cae un rayo. Amén. Oiga, nomás nos volaba la chancla de esas de chino, de los chinos. Para allá y para acá y de todo, hermano, bailábamos. Amén o no amén. Todo. Y si se acababa la música, hermano, Oscar, la leche de la niña, ¿no? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad, hermano Julio? Ya se terminó, pues traigo lo de la tanda. Después la consigues, hombre. Amén. ¿Sí o no, hermano? Y ahora venimos a Cristo, estamos mirando el horario. Ay, es que el pastor ya predicó de más. Ay, es que cómo canta el pastor, cómo canta. Amén. Disfrute la presencia de Dios. Es un gozo, es un privilegio el que Él se derrame y el que usted le alabe y le glorifique. Amén. Yo me gozo, hermano. Gracias a Dios que, bueno, mi papá era diferente. Cuando andamos en el pleno apogeo, nos paraba en seco. Y nosotros apenas empezábamos. Bueno, en su tiempo él era el pastor y se respetó. Bueno, pues ahora estoy yo. Amén. Y pues ahora hay que darle, hermano. El diablo se enoja cuando el pueblo le alaba. Dice sí en el nombre del Señor Jesús. Me pregunta, ¿por qué leen la Biblia en el nombre de Jesús? Porque su palabra lo enseña. ¿Dónde? Colosenses 3:17. Todo. A ver, ¿qué entiende por todo? ¿Qué entiende por todo? Pues todo lo que haga de hecho una acción y palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de su Dios? Alaben y glorifiquen, hermano. Amén. Alaben y glorifiquen. Amén. Aleluya. No traigo sus manitas. Amén. Alaben y glorifiquen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Siéntese glorificando el nombre del Señor. La unidad. Dígale al que está a su lado. La unidad. La unidad. Quiero hablar de algo en esta tarde para empezar. En la mañana empecé diferente. Y yo creo Dios de manera diferente porque pues no todos somos iguales. En la mañana hay gente que piensa diferente y ahorita hay gente que piensa diferente. La base primordial de una familia es la unidad. ¿Alguien está aquí? La base primordial de una familia es la unidad. Bueno, la unidad debe de ser una manifestación vital y esencial para una iglesia que se dice estar capacitada, que se dice estar guiada por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero decirle algo.
Si usted es un cristiano de esos que hablan en lenguas, de esos que danzan, de esos que brincan, de esos que corren, no se preocupe, estamos igual. Yo también creo en el poder del Espíritu Santo, creo en la manifestación, pero es muy importante, hermano, que entendamos que el apóstol Pablo, hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso, dijo que para esforzarnos era necesario el perseverar en la unidad, en el Espíritu, que es el principal vínculo de la paz. ¿Quién no quiere paz en su vida? ¿Quién no quiere paz en su casa? ¿Quién no quiere paz en su país? Todo mundo. Y hay un hermoso canto que dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón. Amén. Ahora me humillo y busco tu rostro. Amén. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. ¿Quién no quiere paz? Todos tenemos paz. Es hermoso pertenecer al cuerpo de Cristo. Atención, amén. Pero Dios dice: ¿quieres tener paz? Tienes que guardar el vínculo. El vínculo es la unidad, la base primordial para que una sociedad familiar, social, cualquier tipo, el principalmente es la unidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Por eso, hermano, adentrándonos en la unidad, el mismo apóstol Pablo le escribió a los hermanos que estaban en Corinto: les ruego, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que todos se pongan de acuerdo. Dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hermano, cada uno de nosotros pensamos diferente. El hermano piensa diferente. Si pensáramos igual, hoy todos hubiéramos venido de azul como nuestra hermana Ale. Todos a lo mejor hubieran venido de morado como nuestro hermano, porque pensamos un mismo pensamiento. Pero la realidad es que Dios, hermano, nos ha dado un libre albedrío. Pensamos diferente cada quien. Amén. Actuamos diferente cada quien. Y es lo que el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos de Corinto. Sabemos que pensamos diferente, que actuamos diferente, y no vamos a ser unos robots, hermano. Simplemente el Señor dijo: el vínculo de la paz es que todos tengan un mismo, ¿qué les dije? Un mismo sentir. Hermano, la palabra sentir nos da referencia de una misma mente y de un mismo pensamiento. ¿A qué se está refiriendo? Hermano, cuando nos habla, hermano, enteramente, hermano, en un mismo parecer, nos está hablando de que pensemos igual, hermano, y que cuando nos pongamos de acuerdo, hablen lo mismo. Ciertamente es imposible ponerme de acuerdo contigo, pero cuando la mente humana sobrepasa, empieza el problema, porque yo quiero ser más que ella, él quiere ser más que yo. Pero lo que el Señor les estaba diciendo: miren, piensan diferente, pero hay que buscar tener un mismo pensamiento. Y el mismo pensamiento es basándose en la palabra, en un sentir no humano, sino en un sentir espiritual. Cuando nosotros dejamos de pensar de forma carnal, hablándose en las cosas espirituales, vamos a tener un mismo sentir. Yo quiero buscar a Dios, y el hermano va a decir: yo también quiero buscar a Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo también quiero sentir la presencia de Dios. Cuando entramos a un lugar, cuando entramos por esa puerta, el mismo pensamiento que usted tiene, el mismo pensamiento que yo tengo, es alabar y glorificar el nombre bendito de nuestro Dios, hermano. Aleluya. Pero ciertamente hoy en día, hermano, el cristiano, por la situación que se vive,
hermano, amén, los problemas, adversidades, qué sé yo, hermano, vendemos pensando en los frijoles. Y a veces ni en los frijoles, hermano. Paz de Cristo. A veces ya el enemigo ya nos tiene medidas las aguas, y él introduce en nuestros corazones, en nuestras mentes, suciedad, pensamientos que no son de Dios, para en vez de llegar pensando en alabarle, usted llega mirando a la hermana, llegando al hermano. ¿Ya viste la hermana? Hoy, ¿ya la viste? Muy cristiana la hermana, y mira cómo anda. Eso es lo que el apóstol Pablo hablaba. Tú no puedes llegar a la iglesia con un pensamiento carnal. Tú debes llegar a la iglesia con un pensamiento espiritual. Que el mismo pensamiento de cada uno sea alabar y glorificar a Dios. Que el mismo pensamiento de la hermana sea ver la gloria de Dios. Señor, yo quiero ver un milagro, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar. Que no puede, es que el hermano no sabe gozar. No, es que yo, pastor, es que yo no me sé gozar así. Hermano, le voy a decir una cosa. Cuando el Señor vino y nos tocó con su Espíritu Santo en mí, Él puso una fuente de agua que saca para vida eterna. Hermano, desde que Él me llenó con su Espíritu Santo, yo miro una necesidad en alabar su nombre. Yo miro una necesidad en mi corazón, levantar mis manos, abrir mi boca, glorificarle, danzarle y darle, hermano, para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo hablaba de la unidad. Dentro de los primeros versículos, se lo va a llevar de tarea, Efesios 4, 1, 2, 3 y 4, el apóstol Pablo habla acerca de los vínculos de la unidad. La unidad es muy importante en la iglesia. Es por eso que usted y yo debemos de cambiar nuestras mentes. El Señor dice, ¿cómo cambiar mi mente? Usted tiene que cambiar su mente sentimental por una mente espiritual. La mente sentimental solo critica. La mente sentimental solo murmura. La mente sentimental, para decírselo tal claro y cual es el pensamiento carnal, hermano. Paz de Cristo. El que anda en la carne, ¿para qué disfrazarla, hombre? Amén. El que anda en la carne, el que no tiene espíritu de Dios y pensamiento de Dios, anda pensando en la división, en la contienda, en la ira, en los chismes, en cualquier circunstancia que viene a dividir la iglesia. Y dice su palabra que el que no es con Dios es contra él. Porque el único que vino a matar y a robar y a destruir se llama Satanás. Usted no es de Satanás, le gusta andar con él, pero usted no es llamado a ser del diablo, usted es llamado a ser hijo de Dios. Y lo que el Señor quiere es cambiar tu pensamiento. La mente es muy ágil. El diablo es tan astuto, hermano, con usted. El diablo lo conoce a usted. Porque el diablo, mientras usted pierde el tiempo dejando de orar, el diablo está mirando y observándolo cuáles son sus defectos. Él no mira sus virtudes, él mira tus defectos para poderte atacar y para poderte poner trampas donde tú caigas. Ya viste, hermano, trae carro nuevo. ¿De dónde lo sacaría? Pues quién sabe, yo creo de los diezmos. Hermanos, amén, hermano. Yo no creo que el apóstol Pablo haya entrado en ese pensamiento a la iglesia. Amén. El apóstol Pablo entraba para ver la gloria de Dios. El apóstol Pablo llegaba con la iglesia a exhortarles, a decirle, busquen a Dios, busquen la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Anden en el Espíritu y no en las obras de la carne. Las obras de la carne, hermano, son obras que destruyen la vida del cristiano. Son las obras que destruyen la unidad en el Espíritu, porque el diablo comienza a hacer contiendas entre el pueblo. Primero empieza en el pensamiento. Amén. Llega en el corazón, hermano, y de ahí ya no lo paran al cristiano. Amén. Hay principios básicos para la unidad de la iglesia, descrita en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. La iglesia, hermano, como una institución, hermano, formada por individuos, hermano,
que son personas, hermano, que se llaman, se dicen ser cristianos, son parte, hermano, y forman parte de un solo cuerpo, de un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos y en todos. Nos alaban el nombre del Señor Jesús. Hermano, dentro de los primeros 3 principios podemos ver que el apóstol Pablo hace hincapié en mantener y perseverar la unidad en el Espíritu. Es por eso que con nosotros que somos bautizados en su nombre, hermano, amén, que le hemos aceptado como su único suficiente Salvador, somos responsables, hermanos, de mantener la unidad en el Espíritu, porque este es el vínculo que trae paz. Y no se vaya a confundir, porque de repente hay cristianos que les gusta el paz, paz, paz. Se pelea con la hermana, se pelea con el hermano. No, Dios no habla de esa paz. El Señor habla de una paz que sobrepasa el pensamiento, que a veces la persona no entiende el por qué el cristiano, el por qué la cristiana. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen circunstancias, parece que todo se le viene encima, pero hay paz en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la roca, y en la roca nadie te moverá. Aún se levante tormenta, aún se levante lo que se levante, hermano, estamos en la roca. El día de ayer nos hablaban y nos enseñaban de la importancia del que el cristiano llegue a conocer y a entender que es como una palmera. Nosotros tenemos una palmera aquí en un lado, o una palma, pero esta no es de mar. Ese es, no sé de qué tipo sea. Pero las palmas de mar, ¿dónde se encuentran? En el mar. Amén. Y decía el hermano, cuando viene el tornado yo me tengo que llevar a mi familia lejos. Con la palmera no. La palmera se tiene que quedar ahí. Amén. Y yo sabía que las palmeras, como lo explicó el hermano, crecen hacia abajo. Sus raíces crecen hacia abajo. Van creciendo, van creciendo, van creciendo. No crecen a los lados. Pero lo que no sabía era que el hermano nos mencionaba que llega un momento cuando la palmera, sus raíces llegan hasta donde está algo sólido, una roca o algo sólido, ella lo toma como ancla. Amén. Y dice que sus raíces abrazan la roca. Amén. Si alguien está entendiendo, ¿no? Cuando usted no está anclado bien a Cristo, hermano, cualquier cosa te va a sacar de la iglesia. Cuando el cristiano tiene la mirada en el hermano, si yo puedo mirar al hermano, él tiene muchos defectos.